El nuevo gobierno alemán rompe los mercados de deuda europeos. Veámoslo. El nuevo gobierno alemán, tras las recientes elecciones generales, parece que estará conformado por una coalición entre la CDU, el equivalente al PP español, y el SPD, el equivalente al PSOE español. Y uno de los primeros puntos que estos dos partidos acaban de consensuar para orientar la acción de su nuevo gobierno ha sido el de flexibilizar los límites al endeudamiento público del Estado alemán. Concretamente, estos dos partidos han acordado, primero, constituir un fondo de 500.000 millones de euros, financiado, claro, a través de emisión de deuda, para sufragar la inversión pública en infraestructuras durante los próximos 10 años. En segundo lugar, también han acordado que todo el gasto público en defensa por encima del 1% del PIB, y recordemos que en Europa se está hablando de elevar estructuralmente el gasto en defensa hasta el 3 o incluso hasta el 5% del PIB, pues bien, todo el gasto en defensa por encima del 1% del PIB no computará a efectos de límites internos al endeudamiento público, y a su vez se pretende que esta norma se traslade para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del conjunto de la eurozona, es decir, que todos los países de la eurozona se regirían por una norma similar a esta. Y esto, claro, equivale a elevar el déficit público estructural de Alemania y del resto de países de la eurozona entre 2 y 4 puntos del PIB al año. Y por último, también han acordado autorizar a los gobiernos regionales de Alemania a que emitan deuda equivalente al 0,35% de su PIB cada año para financiar infraestructuras públicas en esas regiones. Vamos, que está muy claro que el próximo gobierno alemán pretende echar abundante mano de la emisión de deuda pública, tanto para financiar el rearme de Alemania y del conjunto de Europa, cuanto para impulsar keynesianamente la economía. Y claro, si los inversores en el mercado de deuda pública anticipan que se va a emitir mucha más deuda pública alemana, más oferta esperada de deuda pública, sin una demanda de deuda pública mayor, significa caída del precio de los títulos de deuda pública. Y una caída en los precios de los títulos de deuda pública equivale a una subida de los tipos de interés implícitos a esa deuda. Y eso es justamente lo que sucedió ayer y lo que sigue repitiéndose hoy. El tipo de interés de la deuda pública alemana ha experimentado su mayor subida desde la reunificación del país. Como vemos, los tipos de interés de la deuda pública alemana no solo se acercan ya al 3%, un nivel que no se observaba desde el año 2011, sino que en los últimos 2 días se han incrementado en prácticamente medio punto porcentual, que como digo es la mayor subida diaria desde la reunificación alemana. En estas cifras puede haber influido no solo lo que antes mencionábamos, la expectativa de una mayor emisión de deuda pública por parte del gobierno alemán durante los próximos años, sino también quizá la expectativa de una mayor demanda de financiación futura por el sector privado alemán. Y es que si a consecuencia de estos estímulos fiscales se experimenta una cierta mejoría keynesiana de la economía, es decir, durante algunos años el sector público, alimentado por el gasto público financiado con deuda, revive y desea incrementar su gasto en inversión, pues entonces también cabría anticipar que las empresas alemanas emitan más deuda y por tanto también compitan en esa búsqueda de financiación con el sector público, y más competencia por la financiación significa igualmente tipos de interés más altos. Y eso a pesar de que hoy el Banco Central Europeo ha bajado sus tipos de interés. Y es que los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo influyen poderosamente en los tipos de interés a corto plazo, pero no así necesariamente en los tipos de interés a largo plazo, que es de los que estamos hablando. En cualquier caso, los efectos de esta mayor demanda de financiación pública y privada por parte de Alemania no quedan contingentados dentro de los mercados financieros alemanes. A partir de ahora, el Estado alemán va a competir
por captar financiación con otros estados europeos y también con las empresas de otros estados europeos. Y eso supone que el coste de financiación de la deuda pública de esos otros estados europeos también tiene que subir. Los inversores a los que les gustaba el bono español a un determinado tipo de interés, ahora que el bono alemán está pagando un tipo de interés más alto, ya no les gusta tanto el bono español, a menos que éste también ofrezca un tipo de interés mayor al de hace varios días. Y por eso lo que estamos viendo en toda la deuda pública europea es que sus tipos de interés están subiendo en paralelo al encarecimiento de la financiación del gobierno alemán. Como vemos, el bono español a 10 años también se ha encarecido en casi medio punto porcentual. Ha pasado de unos tipos de interés a 10 años de alrededor del 3% anual a unos tipos de interés del 3,5%. Y lo mismo cabe decir de la deuda pública del gobierno italiano, cuyo coste de financiación se ha incrementado desde aproximadamente el 3,5% anual para el bono a 10 años hasta el 4%. De hecho, esta expectativa de mayor demanda de financiación por parte del gobierno alemán parece que incluso ha influido en el coste de financiación del gobierno japonés, porque recordemos que los ahorradores japoneses no solo invierten en activos nacionales, sino también en activos extranjeros. Y si el tipo de interés de los activos extranjeros aumenta de manera atractiva para ellos, pueden decidir desinvertir en tenencias de deuda pública japonesa para, por ejemplo, comprar deuda pública alemana. Hasta el punto de que el coste de financiación de la deuda pública japonesa a 10 años ha superado el 1,5%, un nivel muy bajo si lo comparamos con Estados Unidos o con la eurozona, pero que es el más elevado desde 2008 para este país asiático. Y justamente los problemas económicos futuros acaso provengan de estas reverberaciones del plan de sobreendeudamiento público alemán, porque el Estado alemán es, hoy por hoy, un Estado muy solvente. Su stock de deuda pública apenas alcanza el 60% del PIB. Es decir, que Alemania, el Estado alemán, sí que tiene mucho margen para endeudarse. Cuestión distinta es si debe hacerlo o no debe hacerlo. Si ese endeudamiento público adicional será beneficioso para sus ciudadanos o no lo será. Pero, en cualquier caso, el Estado alemán sí tiene capacidad para endeudarse adicionalmente sin que su solvencia sea puesta en cuestión. Sin embargo, hay otros estados europeos, o también asiáticos, como es el caso de Japón, que actualmente están extremadamente endeudados. La deuda pública de Italia, por ejemplo, equivale al 135% de su PIB. Y la de Japón se ubica en el 250% de su PIB. Y eso significa que cualquier encarecimiento estructural en el coste de financiación de su sector público, en el tipo de interés que paga su deuda pública, incrementa de manera muy sustancial el gasto presupuestario en intereses de estos estados. Por ejemplo, el tipo de interés de la deuda pública japonesa en 2022 era de apenas el 0,2%, y esto a largo plazo equivaldría a un gasto anual en intereses de apenas el 0,5% de su PIB. Sin embargo, a los actuales tipos de interés del 1,5%, a largo plazo esto implica un coste de financiación, unos gastos anuales en intereses del 3,5% del PIB. Es decir, que Japón tendría que destinar cada año 3 puntos más de PIB solo para pagar los intereses adicionales de la deuda pública como consecuencia de este encarecimiento de la misma. En el caso de Italia, los tipos de interés de su deuda pública en 2022 estaban en el 1%. Hoy, como digo, están en el 4%. Y esto supone, a largo plazo, claro, conforme se vaya renovando todo el stock de deuda pública existente, que el coste de financiación, que los tipos de interés que año a año ha de pagar el Estado italiano, pasarán del 1,35% del PIB al 5,4% del PIB. Un incremento de 4 puntos del PIB solo para pagar los intereses adicionales de su deuda pública. Y claro, este gasto adicional en intereses tensiona aún más la solvencia de estos estados,
que viven en déficit público, un déficit público que con este sobregasto en intereses se ensanchará todavía más. Y claro, si la solvencia de estos estados se deteriora gravemente, los tipos de interés de su deuda pública pueden entrar en una espiral autoalimentada, porque el riesgo de prestar a estos estados se incrementa, que lleve al resultado, en el caso de Italia al menos, de que el Banco Central Europeo tenga que acudir al rescate. Y eso, claro, podría colisionar con los objetivos de inflación de la eurozona. No en vano, hoy mismo Christine Lagarde ha reconocido que el mayor gasto público en defensa y en infraestructuras que se está planificando en muchos estados de la Unión Europea podría incrementar la inflación a medio plazo. De momento, lo que sí podemos decir es que el plan de endeudamiento público del nuevo gobierno alemán ha sacudido los mercados de deuda pública europeos e incluso extraeuropeos, encareciendo el coste de financiación de todos los otros estados. Y cuanto más endeudado esté un estado, más sufrirá con este encarecimiento en sus costes de financiación. Y al final del día, ese mayor sufrimiento estatal, de una manera o de otra, lo terminaremos pagando entre todos.